Hola a todos y bienvenidos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo tu computadora logra comunicarse con todos esos dispositivos que usas cada día? Desde el teclado que te permite escribir hasta el disco donde guardas tus archivos, cada uno cumple un papel fundamental en el sistema operativo. Pero, ¿cómo exactamente se conecta y controla todo esto? En este vídeo vamos a descubrir los conceptos básicos de la entrada y salida, también conocida como E/S. Veremos cómo el sistema operativo actúa como un director de orquesta, organizando y facilitando la comunicación entre la computadora y todos sus dispositivos. Y te pregunto, ¿cómo crees que la computadora sabe cuándo ha terminado una tarea o cuándo necesita esperar una nueva instrucción? Vamos a descubrirlo juntos. En un sistema operativo, las entradas y salidas gestionan la comunicación entre la CPU y los periféricos, permitiendo que los datos fluyan de entrada a salida. Esta gestión incluye emitir comandos, captar interrupciones y manejar errores. El hardware de entradas y salidas puede ser entendido como la estructura física que controla cómo se comunican los datos entre dispositivos y la CPU, mediante un controlador de dispositivo. Los dispositivos de entradas y salidas se dividen principalmente en dos tipos: dispositivos de bloque y dispositivos de carácter. Los dispositivos de bloque, como discos duros y memorias USB, almacenan información en bloques de tamaño fijo, lo que permite leer y escribir datos en unidades de bloques completos. Este tipo de dispositivos es ideal para operaciones que requieren acceder a grandes volúmenes de datos de forma secuencial o aleatoria. Por otro lado, los dispositivos de carácter, como teclados, ratones y impresoras, envían o reciben flujos continuos de caracteres o señales. A diferencia de los dispositivos de bloque, no tienen estructura de bloques ni permiten operaciones de búsqueda, ya que se utilizan en un flujo continuo de datos. El controlador de dispositivo es el componente que permite al sistema operativo comunicarse con un dispositivo de entradas y salidas. Este controlador actúa como un intermediario entre la CPU y el dispositivo, facilitando la transmisión de datos y traducción de comandos. En general, los controladores pueden estar integrados en la tarjeta principal de la computadora o en el propio dispositivo. Este diseño modular es lo que permite que diferentes dispositivos, como discos, impresoras o monitores, puedan interactuar sin complicaciones y bajo estándares de comunicación comunes como SATA o USB. Así, cuando el sistema operativo necesita realizar una tarea en el dispositivo, simplemente envía un comando al controlador y éste se encarga de procesarlo y transmitirlo. Existen dos métodos principales para comunicar la CPU con los dispositivos: las entradas y salidas por asignación de memoria y el uso de puertos de entrada y salidas. En el primer método, se asignan direcciones de memoria a los registros de control de los dispositivos, permitiendo que la CPU acceda a ellos como si fueran parte de la memoria. Esta técnica simplifica la programación ya que las direcciones de los dispositivos se tratan como direcciones de memoria. En el segundo método, los registros de control tienen un espacio de puertos separado del espacio de memoria, y la CPU usa instrucciones especiales para acceder a estos puertos. Cada método tiene sus ventajas, aunque la asignación de memoria es más flexible y permite programar en lenguajes de alto nivel como C. El acceso directo a memoria, o DMA, es un método que permite a los dispositivos de entrada y salida transfiere datos directamente a la memoria sin la intervención constante de la CPU. Imagina que necesitas mover grandes cantidades de datos entre un disco y la memoria. Sin el DMA, la CPU tendría que supervisar cada byte de datos, lo cual sería lento e ineficiente. Con el DMA, la CPU solo necesita programar el controlador de DMA con la dirección y cantidad de datos que desea transferir, y el controlador de DMA realiza la transferencia de forma autónoma. Esto libera a la CPU para que pueda realizar otras tareas, optimizando así el rendimiento del sistema. Las interrupciones son señales que envían los dispositivos al sistema operativo para indicar que necesitan atención o que han completado una tarea. Cuando un dispositivo finaliza una tarea, como leer datos de un disco, genera una señal de interrupción que llega al controlador de interrupciones. Este controlador envía la señal a la CPU, que detiene temporalmente su ejecución para atender la solicitud del dispositivo. Las interrupciones permiten que la CPU no tenga que estar constantemente revisando el estado de cada dispositivo,
mejorando así la eficiencia del sistema. Las interrupciones precisas son aquellas que dejan al sistema en un estado bien definido, lo que significa que todas las instrucciones anteriores a la interrupción se han completado y ninguna instrucción posterior ha iniciado. Esto facilita el manejo de la interrupción, ya que el sistema operativo puede pausar y reanudar el proceso sin problemas. Las interrupciones imprecisas, en cambio, ocurren en sistemas complejos o superescalares, donde las instrucciones pueden estar en diferentes etapas de ejecución al momento de la interrupción. Esto genera una situación más complicada, ya que el sistema operativo necesita evaluar el estado de múltiples instrucciones en curso. Las interrupciones precisas son preferibles, ya que facilitan el control y la estabilidad del sistema. El software de entradas y salidas tiene varios objetivos fundamentales. Primero, está la independencia de dispositivos, lo que permite que los programas funcionen con distintos dispositivos de entradas y salidas sin necesidad de modificaciones. Segundo, la denominación uniforme permite que archivos y dispositivos se identifiquen de manera estándar. Otro objetivo importante es el manejo de errores, especialmente en el caso de errores temporales de lectura. Además, se busca optimizar las transferencias, ya sea usando entradas y salidas de bloqueo o controlada por interrupciones, según el caso. Finalmente, los dispositivos pueden ser compartidos, como discos, o dedicados, como cintas, lo que requiere una gestión cuidadosa para evitar conflictos. La entrada y salida programada es el método más básico, en el cual la CPU controla directamente cada paso de la operación de entradas y salidas. Imaginemos un ejemplo: un proceso desea imprimir la cadena ABCDEF en una impresora. La CPU toma cada carácter de la cadena y lo envía a la impresora, y no pasa al siguiente hasta que el primero ha sido procesado. Sin embargo, en este método la CPU se dedica completamente a esta tarea y no puede realizar otras acciones, por lo que se vuelve ineficiente si la entrada y salida es lenta. En los sistemas operativos modernos, el software de entrada y salida, o entradas y salidas se organiza en capas. Estas capas permiten una comunicación ordenada y eficiente entre el hardware y las aplicaciones. Primer paso: el primer nivel son los manejadores de interrupciones, responsables de capturar y procesar las señales del hardware cuando necesita atención inmediata. Segundo paso: estas interrupciones bloquean el controlador hasta completar la tarea, permitiendo una respuesta rápida sin que el sistema operativo deba preocuparse por los detalles. Los controladores de dispositivos son específicos para cada tipo de hardware. Por ejemplo, un controlador de impresora sabe cómo enviar instrucciones específicas a una impresora, mientras que un controlador de disco maneja los sectores y cabezas de un disco duro. Cada dispositivo necesita un controlador específico para funcionar correctamente. El software de entradas y salidas independiente del dispositivo proporciona una interfaz uniforme para todos los dispositivos, facilitando que el sistema operativo se comunique con cualquier tipo de hardware sin importar sus características. Además, administra los búferes para optimizar la transferencia de datos entre el dispositivo y el sistema. Las API son mecanismos que permiten a dos componentes de software comunicarse entre sí mediante un conjunto de definiciones y protocolos. El software de entradas y salidas en el espacio de cliente incluye bibliotecas y herramientas que permiten a las aplicaciones interactuar con el sistema operativo para realizar operaciones de entradas y salidas. Un ejemplo es la función printf en C, que da formato al texto antes de enviarlo al sistema para su salida. El hardware de disco está compuesto por un plato circular que gira, dividido en pistas concéntricas. Un brazo móvil con cabezales de lectura / diagonal escritura se posiciona para acceder a las pistas específicas. Los datos se dividen en sectores dentro de cada pista. Esta estructura permite un acceso rápido a los datos almacenados. Antes de poder utilizar un disco, se debe formatear. Este proceso divide el plato en pistas y sectores, creando una estructura para organizar los datos. Además, los discos se agrupan en cilindros, lo que permite acceder a datos en varias pistas al mismo tiempo. Para optimizar el acceso a los datos, se utilizan algoritmos de programación del brazo del disco. Entre los más comunes están: FCFS, atiende las solicitudes en el orden en que llegan, sin priorización. SSTF, atiende primero la solicitud más cercana al cabezal actual.
Scan, el brazo del disco se mueve desde un punto inicial hacia el otro extremo del disco, sirviendo todos los requerimientos que encuentra a su paso hasta el final donde invierte su dirección de movimiento y continúa sirviendo más conocido como algoritmo de elevador. C-Scan, el brazo del disco se mueve desde un punto inicial hacia el otro extremo del disco sirviendo todos los requerimientos que encuentra a su paso hasta el final desde allí se devuelve al comienzo del disco sin servir algún requerimiento. Los discos son susceptibles a errores físicos y de lectura. Para minimizarlos, los sistemas operativos emplean técnicas de detección y corrección de errores. Además, algunos sectores pueden identificarse como defectuosos y se excluyen para evitar problemas de lectura. El almacenamiento estable asegura que los datos importantes se preserven, incluso en caso de fallos. Esto se logra manteniendo múltiples copias y aplicando técnicas de verificación y redundancia, para garantizar que los datos estén siempre disponibles y en su estado correcto. Para controlar el tiempo en los sistemas operativos, se usa un hardware de reloj que contiene componentes esenciales como un oscilador de cristal, un contador y un registro. El oscilador genera pulsos a intervalos constantes, mientras el contador se decrementa con cada pulso hasta llegar a cero, momento en el cual envía una interrupción al CPU. El oscilador de cristal es crucial para la precisión del reloj, ya que proporciona una frecuencia de operación estable. Mencionar que el hardware de reloj suele ser programable, permitiendo al sistema operativo configurar diferentes intervalos de tiempo. El software de reloj utiliza el hardware de reloj para realizar diversas funciones en el sistema operativo. Entre sus tareas principales se incluyen mantener la hora del día, gestionar el tiempo de uso de la CPU para cada proceso, y establecer temporizadores y alarmas para controlar eventos. El software de reloj ayuda a evitar el monopolio de la CPU mediante el uso del quantum de tiempo. El software también puede programar alarmas para eventos futuros, asegurando que los procesos se ejecuten en momentos específicos o se notifiquen en caso de problemas. Primero, veamos cómo funciona el software de entrada. Cuando presionamos una tecla en el teclado o movemos el ratón, enviamos datos a la computadora. El teclado, por ejemplo, tiene un microprocesador que comunica cada tecla presionada o liberada al sistema. Cada una de estas acciones genera lo que se llama una interrupción. Cada tecla tiene un número, conocido como código de exploración. El software convierte esta entrada en el formato que el sistema puede comprender. Así, cuando escribes una palabra, la computadora recibe los códigos y los transforma en el texto que ves. El software de salida procesa primero la visualización de cualquier elemento en una estructura conocida como una matriz de bits o buffer de imagen. Este proceso consiste en mapear cada punto, o píxel, que se mostrará en pantalla. La matriz de bits actúa como una representación intermedia, donde se define el color y la posición de cada píxel antes de enviarlo al monitor. Este mapeo comienza desde la esquina superior izquierda, en el punto de coordenadas, 0,0, y continúa línea por línea hasta completar la imagen. Solo después de este paso, la información se traduce y envía al monitor para que la visualización sea precisa. Un cliente delgado es un dispositivo que depende de un servidor central para realizar la mayor parte del procesamiento. Este dispositivo no tiene almacenamiento ni capacidad de procesamiento independiente, solo recibe y muestra la información que procesa el servidor. Los clientes delgados ofrecen varias ventajas en un entorno de trabajo centralizado. Primero, permiten reducir costos, ya que no es necesario invertir en dispositivos con grandes capacidades de procesamiento o almacenamiento. Con clientes delgados, el gasto se enfoca en el servidor central, que realiza el trabajo pesado y centraliza todo el procesamiento. Segundo, el mantenimiento es más fácil y económico. Si alguna actualización es necesaria o se requiere solucionar un problema, solo se realiza en el servidor central, sin tener que hacer cambios en cada dispositivo de usuario. Esto ahorra tiempo y esfuerzo al Departamento de Tecnologías de la Información. Tercero, en términos de seguridad, los clientes delgados también son muy ventajosos. Al centralizar el almacenamiento de datos en el servidor, es más fácil controlar y proteger la información sensible. Esto disminuye el riesgo de pérdidas de datos o accesos no autorizados, ya que la información no se guarda localmente en cada dispositivo de usuario. En conclusión, los clientes delgados son una opción eficiente y económica que simplifica la administración de sistemas y mejora la seguridad de la información.